Y alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones para todos ustedes. Y ruego a mi Señor para que a través de estas palabras que vamos a estar escuchando en esta hora, que podamos experimentar poder de Dios que nos ayude a comprender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos una patria, tenemos una meta, tenemos una esperanza, y esa esperanza es el cielo. Esa esperanza es unión con ese que nos ha creado, que nos ha dado la vida, que es Dios nuestro Señor. Pero en este momento, antes de hablar de la meta, de la esperanza, hablar de que estamos en el mundo pero no somos del mundo, como que hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos santas y poderosas de ese que un día las abrió en una cruz en el Calvario para dar su vida por ti y por mí, para que nosotros un día podamos alcanzar esa meta, y su nombre es Jesucristo. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, Padre que nunca nos abandonas, Padre que nos guías con mano firme, que nos das una doble porción de tu Espíritu Santo, para que podamos, oh Dios, sobrepasar los obstáculos, los problemas, las dificultades que encontramos en nuestro diario vivir. Y vivir cada día con gozo, Señor, sabiendo que los problemas, por muy grandes que sean, se sobrepasan con tu gracia, con tu poder, con tu fuerza en nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Señor, desde lo profundo de nuestro ser, por esta oportunidad de poder compartir con tantos hermanos y tantas hermanas tu santa palabra. Palabra, Señor, que cala lo profundo de nuestro ser para quitar de nosotros lo que no es tuyo, Señor. Lo que nos ancla a este mundo para que podamos ser libres y podamos ir más y más a tu encuentro, Señor. Y poder un día abrazarte a ti en ese abrazo eterno que no tiene fronteras, que no tiene límites. En ese lugar maravilloso que es el cielo, Señor, donde ya no habrá más llanto, no ya habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, sino que gozo y felicidad eterna. Gracias, Señor, porque estamos aquí de paso. Gracias, Señor, porque tenemos una meta, un propósito en nuestra vida, y ese propósito, esa meta, es unión contigo en el cielo. Yo te pido, Señor, Padre Santo, con todas las fuerzas de mi corazón, por este hijo tuyo que está viendo este programa, que a veces se siente un poco caído, desilusionado, con las situaciones adversas por las que tiene que pasar en la vida. Señor, que sepamos que de aquí a un corto tiempo ya todas esas situaciones difíciles, adversas, dolorosas, van a ser sobrepasadas, Señor. Que contigo, Señor, mano a mano contigo, vamos a poder caminar en victoria hacia nuestro destino, hacia nuestra meta, que es poderte ver a ti, Señor, poderte contemplar a ti, poder tener experiencia de ti, Señor, en el cielo, en tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí de paso. Recuérdanos de vez en cuando, Señor, que esta no es nuestra patria definitiva. A veces vivimos, Señor, como si aquí fuera donde vamos a quedarnos para toda la eternidad. Y pensamos en el presente, pensamos en lo que vamos a hacer, pero aquí, y muy pocas veces pensamos en lo que queremos hacer, Señor, lo que queremos ver, lo que queremos disfrutar, lo que queremos apreciar, lo que queremos experimentar un día en tu presencia en el cielo. Revístenos, oh Dios, de fe, de tal manera que estemos conscientes que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, como tú tampoco, Señor, eres del mundo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Y qué rico, hermanas y hermanos, poder así como que tomar un momentito para estar en presencia de Dios. Qué sabroso. Esta paz, este gozo, no lo da absolutamente nada del mundo fuera de Dios. Esta paz, este gozo que experimentas en este momento en tu vida, solamente Jesucristo te lo puede dar. Damos gracias a Dios y pedimos por María Chávez de Denver, Colorado, que pide por su salud y la salud de su sobrina Luz Elena Chávez. Y también pedimos por Melvin de Guatemala, que necesita oración por él mismo, y una oración de acción de gracias por Jimmy San Martín en Nueva Orleans, por su recuperación. También Nidia de Virginia, que pide oración por las necesidades de su familia, y Silvia Meléndez de Texas, que pide oración por
la familia Meléndez. Roberto González de Miami pide oración por su salud y también por la pronta recuperación de su hermano Rolando. Carmen Lugo de Ponce, Puerto Rico, pide por Mabel Sánchez y por la salud del padre Dominic. También Nancy López de Nueva York, que pide por su salud y por sus seres queridos, especialmente por Ramiro Fernández. Y Elba María de México, que pide por la familia Ramírez Grodines, y también por la familia Covarrubias Samaniego, creo que así es. También María Dolores González pide por su salud y por la salud de su esposo Otto Guillermo Cabrera, que encuentre al Señor Jesús. Y también pedimos por todos ustedes que nos piden sus oraciones a través de Facebook, que el Señor los bendiga abundantemente, y todas las cartas que recibimos, todos aquellos que también llaman por teléfono y piden oraciones, créanos que estamos orando mucho por ustedes. Y pedimos para que las compuertas del cielo se abran y ustedes puedan recibir múltiples bendiciones en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, en el Evangelio según San Juan, y si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría mucho que las abrieran. Evangelio según San Juan, capítulo 17, vamos a ir al versículo 14. El Señor Jesús está preparándose para comenzar su pasión. El Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní y hace poco tuvimos la oportunidad y el gran privilegio de ir a Tierra Santa y de estar precisamente en ese lugar donde Jesús estuvo en profunda oración con su Padre Dios. Jesús no hacía absolutamente nada si antes no entraba en profunda oración con su Padre Dios. La vida de Jesús no fue otra sino que hacer la voluntad de su Padre Dios. Por eso nos enseña, especialmente en el Padre Nuestro, a pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. ¡Qué hermoso! Si nosotros pudiéramos tener esa relación con el Señor, estar conscientes de que somos del Señor. Como decía San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará. Mi alma no tendrá gozo, no tendrá plena felicidad, no encontrará su razón de ser hasta que esté en tus manos, Señor. Mi alma viene de ti y mi alma no descansará hasta que descanse en ti, Señor. Y qué hermoso el poder nosotros identificarnos con este pasaje en que Jesús lo iba a entregar todo, hermana, hermano, por amor. Primero que todo, por amor al Padre. Jesús es el único ser humano. Jesús, acuérdense, es completo y totalmente Dios. Él tiene una naturaleza divina, pero Él tiene una naturaleza humana. Y como humano, es el único ser humano que completamente, totalmente es fiel a Dios, con excepción de María Santísima, el único que vive para Dios, el único que quiere hacer la voluntad de Dios, el único que vive para hacer precisamente lo que Dios quiere. Qué hermoso si nosotros pudiéramos hacer lo mismo, estar conscientes de que le pertenecemos a Dios, estar conscientes de que somos de Dios, estar conscientes de que por muy fuerte que sea la tentación que experimentamos en nuestro diario vivir, podemos con la ayuda, con la fuerza de Dios, con el poder del Espíritu Santo, rechazar esa tentación, rechazar ese deseo de caer en el camino equivocado, sabiendo que tenemos una meta, que tenemos un propósito, que tenemos una razón de ser, y esa razón de ser, ese propósito es unión con Dios, es el cielo. Jesús sabía cuál era el propósito de su vida. Jesús sabía para qué había venido. Jesús había venido para asumir sobre sus espaldas, como bien dice la palabra de Dios, tus pecados y los míos, tus faltas y las mías, tus dolencias y las mías, sí, tus enfermedades y las mías, tus problemas y los míos, y clavarlos en una cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas ser libre, para que tú puedas levantarte de tu miseria, para que tú no sigas ya viviendo en tu pesimismo, en tu desesperación, en tu depresión, en tu fatalidad, en tu desánimo, pero para que te puedas levantar en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea Dios, y comenzar una vida nueva. Ya no una vida de derrota, sino que una vida de victoria, con una meta, un propósito, una razón de ser, y esa meta, esa razón de ser, ese propósito, es unión con Dios, es el cielo. Y el Señor Jesús, en esa oración maravillosa que conocemos como la oración del sacerdote, la oración del sacerdote o el sacerdocio, dice así: yo les he dado tu mensaje, le está hablando al Padre Jesús, les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque ellos no son del mundo,
No está hablando solamente de los discípulos más cercanos que Jesús había llamado, sus apóstoles, pero también va a hablar de ti y va a hablar de mí. Y dice el Señor Jesús en oración al Padre en el huerto de Getsemaní, yo les he dado tu mensaje. Y nosotros hemos recibido el mensaje del Señor, ¿verdad que sí? Y el mundo los ha odiado. Es decir, cuando tú y yo comenzamos de verdad a caminar en el camino del Señor Jesús, cuando de verdad comenzamos a ser transparentes en nuestra relación con el Señor, mucha gente se va a burlar de nosotros. Mucha gente nos va a criticar. Mucha gente nos va a despreciar. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Muchas veces, como los salmones, tenemos que ir en contra de la corriente. Y a veces ir en contra de la corriente cuesta sacrificio, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser incómodos. Tenemos que ser, en alguna forma, pues esas piedrecitas en los zapatos de algunos que quieren vivir su comodidad cristiana y realmente, pues el Señor Jesús dice, o calientes o fríos, los tibios, los cómodos, yo los expulso de mi boca. Y sigue la palabra de Dios diciendo, sigue el Señor hablando al Padre, Jesús hablando al Padre, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Que estemos conscientes, hermanos, que por muy grandes que sean nuestras tribulaciones, que por muy difíciles que sean nuestros problemas, que por muchas situaciones adversas que vengan a nuestro caminar, que por muchas tempestades que puedan haber en nuestras vidas, que hay uno que nunca nos abandona y su nombre es Jesucristo. Ellos, dice el Señor Jesús al Padre, no son del mundo. Ellos no son del mundo. Tú no eres del mundo, hermano. Tú estás viviendo en este mundo, pero tu patria definitiva no es este mundo. Aquí no nos quedamos de semilla. Aquí o nos vamos al cielo a través del purgatorio, muchos de nosotros, o nos vamos al infierno. Pero aquí no nos quedamos. Dice el Señor Jesús, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Consérvalos mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Me gusta mucho la historia y tal vez ustedes se la sepan, de aquel niño que era el hijo de un capitán muy experimentado en el mar, y el niño estaba con su papá en un barco de velas bien grande, bien grande. Y el niño pues quería ver la inmensidad del mar y se sube al mástil superior. Puede subir hasta la cima, hasta el tope del mástil superior. Y ahí se queda mirando la inmensidad de aquel mar precioso. Pero de pronto viene como una especie de marejada y el barco de vela comienza a ser zarandeado de un lado para otro por las inmensas olas que chocan contra la embarcación. Y el niño comienza a desesperarse y empieza a gritarle, papá, ayúdame. Y el padre le dice, hijo, ve bajando. Yo te voy a estar esperando con brazos abiertos, pero sigue mirando hacia arriba, hijo. En este momento difícil de tu vida, no dejes de mirar hacia arriba. Sigue mirando hacia arriba. Y el niño pudo bajar, pero con sus ojos clavados en el cielo, hermanos. ¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a tener dificultades? Sí. Pero acuérdate, tú tienes un destino, un propósito. Tú estás en el mundo, pero no es del mundo. Tu meta, tu razón de vivir es el cielo. Que tus ojos se claven en esa meta, que tus ojos se fijen en esa meta y que de la mano de Cristo Jesús puedas caminar en el camino de la victoria hasta que un día por fin la puedas alcanzar. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacional, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, que te dice a ti, me dice a mí, tenemos una meta, un propósito, una razón de ser, y no es aquí quedarte en esta tierra, en este mundo, sino que te tengo preparada una mansión en la patria celestial, en el cielo. Hermanas y hermanos, me encantaría que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook, la página del Padre Pedro Núñez, y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/,
EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Con frecuencia le estaré enviando correos sobre la fe, sobre cómo acercarse al Señor, meditaciones y muchas cosas más. Así que espero que ustedes se suscriban. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Bendito sea Dios. Y hermanas y hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 12 que Jesús quisiera que el fuego ardiera, ¿a qué se está refiriendo? Y una pregunta muy interesante, porque uno dice, bueno, ¿y cómo es eso que Jesús que es amor, Jesús que es misericordia, cómo va a querer fuego, cómo va a querer división, cómo va a querer separación, ¿verdad? Pero tenemos que entender el contexto en que el Señor Jesús presenta este mensaje, Ana. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Precisamente el fuego, tanto pues en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es presencia de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Juan Bautista habla de que vendrá uno después de él, el cual él no es capaz de desatar los cordones de su sandalia, y él bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Se está refiriendo al amor de Dios, al amor de Dios que quema, que destruye todo lo malo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para hacer de nosotros criaturas nuevas. El fuego que reciben los congregados en el aposento alto junto con María Santísima, los discípulos del Señor, el día de Pentecostés, que reciben como lenguas de fuego que se van depositando en cada uno de ellos, y ellos son renovados en el poder del amor de Dios y pueden salir de donde están a ir al mundo a proclamar las maravillas de ese Dios que los ha sacado de la esclavitud y de la oscuridad y los ha llevado a su luz admirable. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, el Señor dice, versículo 49, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo, ardiendo con el amor de Dios, ardiendo con el fuego del poder del Espíritu Santo. Y finalmente, cuando Él dice, ¿creen ustedes que he venido a establecer la paz en la tierra? Yo les digo que no, más bien he venido a traer la división, como que esto dice, uno, ¿y qué es esto que está diciendo el Señor, verdad? Pero Él explica aquí lo que Él significa, lo que Él quiere decir. Versículo 52, pues ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas, habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. Padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija, hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Es decir, en las cosas de Jesucristo tenemos que ser bien claros y bien decisivos. O estamos con Él 100% o estamos en contra de Él. De nuevo, los tibios, el Señor los expulsa de su boca. Y yo he visto en muchísimas situaciones, especialmente cuando yo estaba en Cuba, cuando niño, que hubo una enorme división, muchísimas familias. ¿Por qué? Porque aún dentro del seno de muchísimos hogares, unos estaban a favor de un sistema y otros estaban a favor de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasaba? Los que estaban a favor del sistema, pues muchas veces acusaban a sus propios familiares, a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Y había una terrible división, y hoy día hay terribles divisiones en muchísimos hogares, en muchísimas familias, unos que están a favor de Cristo Jesús y que viven su cristianismo completa y totalmente en la mejor forma posible, y otros que están lejos del Señor, y hay contiendas desafortunadamente, y hay tensiones, y hay rivalidades. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para, a pesar de los problemas y dificultades que podamos encontrar como cristianos, que nosotros tomemos la decisión de seguir a Cristo, aunque hayan posibles divisiones y posibles percances en nuestras experiencias de vida. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿existe la posibilidad de que haya personas con el don de predecir el futuro? ¿Eso tiene algo que ver con la adivinación, que es un pecado? Augusto, Lima, Perú.
Augusto, gracias. Y bueno, pues la mente del ser humano tiene una capacidad increíble para poder deducir, para poder detectar, para poder en alguna forma imaginarse lo que puede pasar en el futuro de acuerdo a las situaciones presentes. Los profetas del Señor en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, cuando hablaban en el nombre del Señor, hablaban tanto para denunciar el mal que había a su alrededor, como para anunciar las cosas buenas que podían pasar. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla en Miqueas, y a mí me gusta muchísimo ese profeta, ese pasaje, en que el profeta Miqueas predice la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5 de su libro, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, el Señor está hablando a través de la boca del profeta Miqueas, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Bendito sea Dios. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas, y termina diciendo: su poder llegará hasta los confines de la tierra. Tú, Belén, me darás a aquel que va a gobernar a Israel, sí, y a toda la tierra. A Jesús, a quien proclamamos Rey. A Jesús, a quien nos dice: ustedes están en el mundo, pero ustedes no pertenecen al mundo. Entonces, el Señor puede utilizar a un hombre, puede utilizar a una mujer, puede utilizar a un joven, puede utilizar a un niño. ¿Para qué? Para hablarnos de cosas venideras que nos ayuden a nosotros en nuestro caminar con Cristo Jesús y que nos ayuden al fin y al cabo en nuestra salvación. Y no solamente a nosotros, pero a la humanidad también. El problema que tiene la Santa Biblia y que tiene la Iglesia con personas que pueden predecir el futuro es que lo usen como una especie de comercialismo o que lo usen realmente en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 11, que no se halle a nadie que se dedique a la superstición o a consultar espíritus, que no haya entre ustedes ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Y desafortunadamente en nuestra cultura hispana eso es bastante común, hermanos. El tirar las cartas, el ver qué es lo que hay en el fondo de la taza de café o de té, el ver qué es lo que dice el humo, el ver qué es lo que dice el huevo, el ver qué es lo que dice el psíquico, en fin, y todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? No son de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestra confianza en el único que sabe tu futuro y el mío, que es Jesucristo, que es Dios, para poner nuestra confianza en aquellos que dicen conocer el futuro y que al fin y al cabo pues obran no con el poder de Dios, sino que con el poder del mismo Satanás. De que la mente del ser humano tiene capacidad que realmente no hemos todavía detectado o conocido, sin lugar a dudas. De que hay personas que tienen capacidad para saber más allá de lo que está pasando hoy día, sin lugar a dudas, pero tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si hay alguien, alguno de ustedes, que tal vez siente o piensa que tiene esa facultad, vaya a ver un sacerdote. Hable con alguien que realmente está en los caminos de Dios, en el camino de la santidad, para que esa persona le pueda guiar a usted. Pero tenga mucho cuidado con las adivinanzas o con los adivinos, porque eso nos pueden apartar del camino de Jesús y nos pueden llevar al error. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo es que Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios si antes de comer el fruto eran seres perfectos y sin pecado? ¿Cómo pudieron ser desobedientes si no tenían maldad en su corazón? ¿Cómo es que un ángel se transforma en Satanás? Puedo pensar que los santos también se pueden rebelar contra Dios. Estoy confundido. Gracias, Rafael. Rafael, muchísimas gracias y muy buena, muy acertada tu pregunta. Para morir no solamente tenemos que estar vivos, Rafael. Para pecar solamente tenemos que estar en gracia a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, aunque conocían la pureza, la inocencia, aunque vivían una relación maravillosa con Dios, es decir, vivían en armonía completa y total con Dios, tenían libre albedrío. Tenían la capacidad
de decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre Dios y lo que es la antítesis de Dios, que realmente pues se personifica en el mismo Satanás. Un niño cuando es inocente, cuando es puro, ahí no hay maldad. Pero hay un momento en la vida de esa criatura en que toma una decisión fatal y la decisión es de pecar. Unos a una edad, otros a otra edad. Pero ese niño que había sido puro, que había sido inocente, de pronto peca y se aparta conscientemente de Dios, que es el bien perfecto, el bien absoluto. Entonces, la capacidad de pecar la tenemos todos. Pecar no es otra cosa sino que desobedecer a Dios, apartarnos de Dios y buscar nuestra propia felicidad fuera del camino que Dios nos ofrece, que al fin y al cabo es el único camino, que es Jesucristo. ¿Qué pasa con los ángeles? Los ángeles tienen libre albedrío también. Tienen la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y aunque ellos están en la presencia de Dios, ellos pueden dejarse llevar por deseos de hacer su propia voluntad, hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Satanás, revestido de serpiente, le dice a Eva y le dice a Adán? Si ustedes comen de este fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses, es decir, no van a necesitar de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes van a regir su propio destino. ¿Qué pasa con los santos? ¿Los santos pueden pecar cuando están en el cielo? Por supuesto que no. Los santos han vivido una vida de búsqueda de Dios, han optado en su opción más fundamental por hacer la voluntad de Dios y ya han alcanzado la corona de la victoria, que es el cielo. Ellos están libres de pecado y para siempre libres de pecado. Que nosotros, siguiendo los ejemplos de los santos, podamos un día también recibir la corona, que al fin y al cabo es el cielo, sabiendo que aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, sino que somos de Cristo Jesús. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos. Y quisiera pues invitarles de todo corazón para que se suscriban a la página de Facebook de este servidor. Y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y suscribirse, ¿verdad? Decir que quieren ser parte de la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Y frecuentemente les voy a estar enviando pasajes bíblicos con meditaciones y con palabras de ánimo que les ayuden a ustedes en su caminar hacia esa meta que todos tenemos, que es unión con Cristo Jesús, que es el cielo. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre lo concederé, ¿solo cumple cosas buenas o también las malas? Una amiga me dice que también cumple las malas y eso me desconcertó. Que Dios lo bendiga, Enrique de Querétaro, México. Gracias, Enrique, Dios te bendice. La palabra de Dios nos habla acerca de pruebas que vamos a pasar. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 1 vemos como el apóstol dice precisamente, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Y esto como que no nos gusta mucho escuchar, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, es que Dios entonces manda las pruebas, es que Dios manda los dolores, los sufrimientos, etc. No. En Dios no hay mal, Dios es el bien absoluto. Y Dios
no quiere ni que tú sufras, ni quiere lastimarte de ninguna forma. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuánto más mi Padre Dios no les dará Espíritu Santo, es decir, amor puro de Dios, por lo mucho que Él les ama, por lo mucho que Él nos ama. Entonces Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú estés enfermo, Dios no quiere que tú estés deprimido, triste, acongojado, sin esperanza. No, Dios quiere tu mejor bien, Dios quiere que tú seas feliz. Para eso Dios te ha creado, para que estés lleno de gozo, como María Santísima. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Y estamos conscientes de que el gozo viene como resultado de una relación cada vez más íntima y estrecha con el Señor. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Porque es la consecuencia del pecado. Y Dios permite el pecado. Dios no quiere el pecado. Dios no quiere que haya violencia, Dios no quiere que hayan crímenes, Dios no quiere que haya enfermedades, Dios no quiere que muramos. Esa no es la voluntad de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios no es un Dios de muerte, hermanos. Pero Dios lo permite. Y Dios puede utilizar, si nosotros colaboramos con Él, puede utilizar, y de hecho lo utiliza, el sufrimiento, el dolor. ¿Para qué? Para nuestro bien y el de otras personas también. Por eso dice el apóstol Santiago, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Sí, porque la prueba, dice Santiago, la prueba pacientemente recibida nos alcanzará la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Entonces podemos nosotros pedir que a alguien le pase algo malo, pero Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en Dios no hay mal, por lo tanto, Dios lo que va a hacer siempre es el bien. ¿Acepta Dios el mal? Lo acepta, lo permite, lo manda, no lo manda. Pero Dios siempre dice un refrán, escribe recto con líneas torcidas. Y si nosotros le permitimos, como dije anteriormente, Dios va a utilizar nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento para hacer cosas maravillosas en nosotros y en las personas que nos rodean también. En estos momentos tenemos a Nancy de Nebraska que está pacientemente esperando en línea telefónica. Nancy, ¿me escuchas? Sí, Padre, le escucho. Que Dios le bendiga a usted y gracias siempre por orar por nosotros y que Dios lo bendiga por todo lo que hace. Gracias, Nancy. Sí, mi pregunta es la siguiente, Padre. Tal como lo dice la Biblia y como siempre usted lo dice en su programa, que uno es una piedrita en el zapato para las personas que no quieren oír la palabra del Señor. Incluso, bueno, a mí se me hace muy difícil porque cada vez que trato de que la gente me dice, mira, que el aborto está de moda, que algo que no va a favor de la iglesia o cosas más sencillas, ¿no? Trato de llevarles la palabra y de decirles lo que es correcto, pero lo que hacen es que me dejan de hablar, que me rechazan, a veces hasta me insultan y dicen que soy fanática. Entonces me siento desanimada. ¿Cómo hago para no tener? Pero no crea que me pongo a pelear con ellos ni a insultarlos, pero se molestan y tengo amigos hasta que me han dejado de hablar. Familiares, mi hermana me dejó de hablar porque le dije que no siguiera la metafísica y así, etcétera. Tengo muchos casos, ¿no? Pero dígame, ¿qué puede hacer una persona para no sentirse mal, ¿no? Porque San Pablo sabía cuál era su meta, imagínese, llegó a ser santo, pero en el caso mío que soy una persona tan terrestre, tan común y corriente, dígame, ¿qué hago? ¿Sí? Nancy, el Señor Jesús dice, alégrate Nancy, alégrate, estás haciendo la diferencia en este mundo. O nos cruzamos de brazo y decimos, bueno, que otro se encargue de hacerlo, o nos convertimos esas piedrecitas en los zapatos que sí como que molestamos, pero al mismo tiempo creamos conciencia en las personas que están equivocadas. El Señor Jesús fue no una piedrecita, sino que una piedrezota en los zapatos de mucha gente, al punto que lo crucificaron. Y el Señor Jesús dice, el discípulo no puede esperar nada diferente que el Maestro. También dice el Señor Jesús, y esto es para ti, Nancy, y para todas las personas que en alguna forma nos convertimos en esas piedrecitas en los zapatos de otros. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10 en adelante. Felices
los que son perseguidos por causa del bien. Felices, dichosos, bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos, y esto es promesa de Dios, Nancy, para ti y para todos nosotros, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, perdón, cuando por causa mía los insultan, los persiguen y les levantan toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, alégrense. Hagan las cosas, sigue predicando, Nancy, pero con alegría. Sigue predicando, pero con júbilo. ¿Por qué? Porque estás creando conciencia en las vidas de personas que tienen su conciencia adormecida. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron los profetas que vinieron antes que ustedes. Ánimo, Nancy, y ánimo a todos ustedes, hermanas y hermanos, porque nuestra patria no es esta, es la que viene, que es el cielo. Y qué bueno que un día podamos decirle delante del trono de Dios: Señor, misión cumplida. Amén. Este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un hijo con el síndrome Seckel. Hemos pasado muchas dificultades debido a su salud y educación, pero gracias a Dios hemos salido adelante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos niños especiales, como para poder entender qué es lo que me pide Dios en cuanto al cuidado de mi hijo? Gracias, saludos desde Coahuila, México. Anónimo. Anónimo, te felicito porque aquí se hace realidad lo que estamos hablando del sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento, Dios no quiere que tu hijo padezca, Dios no quiere que tu hijo esté enfermo, pero Dios lo permite. Y Dios tiene un plan maravilloso de amor para tu hijo, para ti, para tu esposa, para toda tu familia y para muchísimas personas más. ¿Y cuál es ese plan de amor de Dios? Que estemos conscientes que la vida del ser humano, sea el más intelectual, el más famoso, el más prestigioso o el más sencillo de los seres humanos, es un tesoro para Dios. ¿Por qué? Porque somos, como dice la palabra de Dios, la niña de los ojos de Dios. Qué hermoso estar consciente de que la vida del ser humano le pertenece a Dios y que nosotros somos mayordomos de esas vidas, especialmente de aquellas que no se pueden valer por sí mismas. Qué hermoso que tú le puedas decir a tu criatura: yo te amo, y yo voy a hacer todo lo posible por hacerte feliz. Qué hermoso que le puedas decir a tu criatura: Dios te ama. En el síndrome de Seckel pues hay diferentes niveles de conocimiento de parte de la criatura, diferentes niveles de posible aprendizaje, de percepción de la realidad. Entonces, dos cosas que yo te pido: háblale de Dios, habla de lo mucho que tú le amas y que Dios le ama. Y la otra cosa, pídele al Señor y pídele a otras personas, a tu esposa, a tus seres queridos, a los miembros de tu iglesia, a tu comunidad, que oren por esa criatura. A veces Dios obra cosas grandes, maravillosas, cuando nosotros realmente pues nos sometemos a la fe, creyendo que con Él todo se puede. Me gusta mucho el pasaje en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, cuando un hombre ciego es presentado delante de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús lo saca de la gente, del tumulto, y lo lleva aparte. Y poquito a poco el hombre comienza a ver, poco a poco, con más claridad. Jesús no sana a este hombre así como que de momento, de sopetón, sino que es todo un proceso. Hay un intercambio de palabras entre Jesús y ese hombre que necesita de Jesús. Y ese intercambio de palabras es una oración, hermanos. Y hay poder en la oración. Y cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con nuestras esperanzas, con nuestros sueños, el Señor comienza a hacer nosotros maravillas. Como el Señor, yo estoy seguro, quiere hacer maravillas con tu criatura. Entonces, además de hablarle del amor de Dios, que es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, hablar a nuestros hermanos de lo mucho que Dios nos ama, y además de decirle a ustedes lo mucho que le aman, también pues pidan oración por Él y pídanle al Señor que lo sane. Para Dios lo imposible se hace posible, y lo increíble es creíble cuando nosotros estamos capaces y somos capaces de depositar nuestra fe en Él.
Cuenten con nuestras oraciones y que Dios les bendiga. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pausa breve, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Señor Jesús, bendito sea Dios. Y hermanas y hermanos, bienvenidos de todo corazón a este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y les recuerdo encarecidamente y les invito y les exhorto, les animo para que se hagan miembros de la página de Facebook de este servidor. Me encantaría poder dialogar con ustedes de vez en cuando, enviarles pues unas notas de esperanza, de ánimo y sobre todo de fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Todo lo que tiene que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y ahí se suscriben. Y con el mayor de los gustos, regularmente estaré enviándoles material que estoy seguro les va a ayudar en su crecimiento y en su caminar hacia Cristo Jesús. Hemos recibido muchísimas llamadas y muchísimas gracias a todos ustedes por sus muchas llamadas. Y tenemos una de Leticia, no digo el apellido, pues no hay necesidad, de California. Leticia, muchísimas gracias por tu llamada. Ella dice, ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve rezar, ir a la Santa Misa si no estoy casada, vivo con mi novio y tengo 2 hijos? ¿De qué te sirve, Leticia? ¿De qué te sirve comer todos los días? ¿De qué te sirve tomar agua con frecuencia? Pues para alimentar tu cuerpo. ¿De qué te sirve ir a misa? ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve pues estar en comunión con Dios? Pues para alimentar tu alma. ¿De que tienes que hacer cambios radicales en tu vida? Sin lugar a dudas. Pero no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque entonces vas a estar en una situación peor todavía. Y yo me estaba acordando que cuando estuvimos en el Jordán, una persona sin querer, pues me empujó a un nivel más profundo en el agua y ahí pues me caí y yo tenía mi teléfono celular y fue bautizado en el Jordán y ahí pues quedó el teléfono, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros muchas veces cuando dejamos de estar en sintonía con Dios, caemos en un nivel más profundo y ahí pues sufrimos las consecuencias. Y al mismo modo de que mi teléfono sufrió las consecuencias, se murió, pues también nosotros cuando dejamos de estar en sintonía con Dios, morimos espiritualmente. Te exhorto, sin embargo, Leticia, a que hables con tu sacerdote, con tu párroco. ¿Por qué ustedes no se casan por la iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿Es que acaso hay algún impedimento que sea una barrera para que tú y tu novio se puedan casar? Además de eso, piensa, Leticia, ¿qué clase de ejemplo estás dando a tus hijos? Yo no te digo, deja a tu novio, pero sí te digo, busca un sacerdote de confianza y uno que esté caminando en santidad para que él les indique los parámetros que ustedes tienen que realizar, los pasos que tienen que dar para que ustedes puedan vivir según la voluntad de Dios y para que tu matrimonio y tu familia toda pueda estar muy pronto, con el favor de Dios, cimentada en esa roca que es Cristo Jesús el Señor. No te apartes del Señor, por el contrario, acércate más a Él, porque tú tienes un destino, una meta, y ese destino, esa meta para ti, para tu familia, es el cielo. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué diferencia hay entre una persona en pecado grave y un poseído? Según dicen, los dos tienen el demonio dentro. Si el poseído falleciera, ¿corre la misma suerte que el primero? Disculpe mi ignorancia y gracias por educarnos en la fe. Dios lo bendiga. Alberto, de Argentina. Alberto, usualmente, por lo que conocemos, según la historia de la iglesia, lo que hemos visto, una persona poseída es una persona que ha abierto su corazón, ha abierto su ser
influencias satánicas. Es decir, las posesiones satánicas son raras. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnipresente como Dios. Dios está en todas partes, Satanás no. Satanás puede estar en un lugar o en una persona a la vez. Pero las posesiones satánicas ocurren usualmente cuando la persona se expone a influencias satánicas, es decir, comete pecado serio, pecado mortal. Una persona que está en pecado mortal no necesariamente va a ser poseída por Satanás, pero sí se expone, se abre, se dispone a que Satanás pueda controlarlo él mismo en alguna forma o pueda mandar legiones de demonios para que lo controlen y lo aparten del camino del Señor. Al fin y al cabo, pues ese es el trabajo de Satanás, de apartarnos del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra suerte sea la misma de Él, que al fin y al cabo pues es el infierno. Si mueren estas dos personas, tanto el poseído como la persona que está en pecado serio, pecado mortal, y sin arrepentirse, pues definitivamente van al infierno. Pero también la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos anima, y la palabra de Dios nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 27, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo le doy no es como la paz que da el mundo, por lo tanto, que no haya en ustedes ni miedo ni angustia tampoco. Es decir, si estamos caminando en el camino del Señor, si estamos nosotros deseosos de hacer la voluntad de Dios, no tenemos que temer. No tenemos que temer ni a Satanás, ni tenemos que temer a ningún demonio, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque de la mano de Cristo Jesús vamos a alcanzar la meta, y al fin y al cabo la meta es la patria que nos espera, la mansión maravillosa que Dios tiene preparado para ti y para mí, que es el cielo. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas preguntas y muchísimas felicidades a todos ustedes. Les damos las gracias por su atención, por ser parte de esta familia de hombres y mujeres y jóvenes y niños que regularmente ven este programa, Conozca Primero su Fe Católica. Damos gracias al señor por Nelcy de Colombia, Cali. Ella quiere saber cómo invitar al Padre Pedro para que visite a Cali, Colombia. Y pues felicita al Padre Pedro por su programa y le envía muchos cariños, muchísimas gracias. Y su mamá Alicia, quien murió, era una fanática de su programa. Ella pide oración por su mamá con todo gusto, que el Señor bendiga a doña Alicia, que le dé la corona de los santos, que es el cielo. Y Nelcy, pues la mejor forma de invitar a este servidor es llamando a la oficina de mensaje o escribiendo, yendo a la página web de mensaje, que es mensaje1, número 1.com, y ahí pues está toda la información que necesitan. Hay personas, y esto, qué bueno que estás mencionando esto, porque hay muchas personas que me preguntan a través de Facebook y de otros medios cómo yo puedo visitar sus países, etcétera. Pues la mejor forma es esa, de comunicarse con la oficina de este servidor, que es mensaje, y de nuevo mensaje1, número 1.com, y ahí puedes hacer la invitación y comenzar el proceso para mi visita a sus comunidades. También Wendy de Phoenix, Arizona, dice: ¿qué puedo hacer si tengo problemas con mis compañeras de trabajo? ¿Qué puedo leer en la Biblia? Tengo 22 años y es mi primer trabajo. Pues lo que puedes leer en la Biblia, el Nuevo Testamento, cualquier parte del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo. Especialmente yo te aconsejo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver aquí un momentito, la palabra de Dios que nos exhorta y nos anima, pues especialmente en los momentos de tribulación, los momentos difíciles. Dice que el amor sea sincero, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, no devuelvan a nadie mal por mal, y finalmente no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal a fuerza de bien. Esto es Romanos capítulo 12, versículos 9 en adelante. Y yo te aconsejo, Wendy, si estás en un aprieto muy grande, que dejes el trabajo. Al fin y al cabo, tu felicidad es mucho más importante que tu trabajo. Tus padres van a comprender y te van a ayudar para que tú puedas encontrar un trabajo donde realmente puedas realizarte como ser humano, como persona, y ser feliz. Vamos a ver aquí, Carmen de Puerto Rico dice que su papá murió el 13 de enero y todavía llora muchísimo. Si es normal eso, dice que es una persona que practica, una persona de fe, pero a esas alturas todavía está llorando. Y no hay nada malo con llorar. El versículo más corto de la Santa Biblia se compone de 2 palabras, cuando más 3 palabras. 3 palabras que dice, y Jesús lloró, y la otra versión que dice, solamente Jesús lloró.
Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dice, Jesús llora cuando ve a su amigo Lázaro muerto en un sepulcro, y en su humanidad Él llora, pues nosotros también tenemos todo el derecho de llorar, ¿verdad? Porque la muerte, desafortunadamente, pues es un golpe bien duro y deja huellas de muchísimo dolor. Y toma tiempo la gracia de Dios, sobre todo para nosotros a sobrepasar ese dolor, ese trauma. José de Puerto Rico dice que él quiere saber cómo ser un mejor cristiano. Te felicito, José, y la mejor forma de ser un mejor cristiano es haciendo lo que la iglesia nos pide, lo que nos pide la Santa Biblia. ¿Qué es lo que nos pide la iglesia? ¿Qué es lo que nos pide la Santa Biblia? Pues lo que nos pide está basado en los 2 mandamientos que Jesús nos ha dejado. El amar a Dios, Padre, por encima de todas las cosas, y el amar a tu prójimo como a ti mismo. Les doy un mandamiento nuevo, dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si hacemos eso, vamos a ser los mejores cristianos. Así que le pedimos al Señor su guía, su protección, una doble porción de su Espíritu Santo para poder cumplir con ese mandamiento importante que al fin y al cabo es el amor. En este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en el Teatro Paraíso, en el Bronx, con Neil Vélez y los Misioneros de Cristo. Así que esperamos vernos allá. Va a ser un domingo poderoso de transformación, de liberación y de sanación en el nombre y la presencia de Cristo Jesús. Les invitamos, hermanas y hermanos, para que nos apoyen con sus oraciones y también con sus donativos. Acuérdense que este ministerio no tiene ningún anuncio, se nutre solamente del apoyo económico de todas las personas de buena voluntad que quieren ayudar para que este programa y muchos otros puedan seguir adelante llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en superabundancia, que tengan un precioso fin de semana lleno de la presencia del amor de Cristo Jesús y que sigamos caminando hacia esa meta que es el cielo, que es el paraíso. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.